a corregir esta hoja de introducción a la geometría en la que se pedía que investigarais vosotros mismos cada uno de estos términos y que utilizaréis para ello pues, los medios que tuvierais a vuestro alcance. Podía ser una enciclopedia, podía ser internet, Google. Aquí hay muchos términos que son muy intuitivos y muy difíciles de definir y sin embargo muy fáciles de ver. Aparte de utilizar internet, vamos a utilizar la aplicación GeoGebra, que yo os recomiendo que os descarguéis y que la instaléis en vuestro móvil, tablet y si tenéis un ordenador en casa, pues también. Se maneja muy bien con ratón. Vamos a ver, me dicen aquí que investigue y explique qué es un plano. Bueno, un plano. Pues para mí un plano es una hoja de papel, un folio. Eso sería un plano. Y por cierto, es infinito. Lo que pasa es que yo no puedo dibujarlo así. No puedo dibujarlo infinito, por eso le pongo bordes, pero es infinito. Si utilizáis GeoGebra, en la versión 5, ahí la tenéis, la GeoGebra Classic versión 5, podéis abrir la vista a 3 dimensiones, ahí la tenéis. El eje rojo es la X, el eje verde es la Y y el eje azul es la Z. De hecho, aquí aparece un plano ya, que es el plano XY. ¿Le veis ahí? Vale. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ocultarlo y vamos a decirle que nos pinte un plano paralelo al XY, que es, por ejemplo, Z igual a 3. Ahí tenéis todos los puntos del espacio cuyo Z vale 3. Eso es un plano. ¿Vale? Los planos no tienen por qué ser así de rectos, ¿eh? Podían haber sido inclinados, por ejemplo, mirad, X más Y más Z igual a 1. Y aquí tenéis el plano, a ver si se veis, un plano en diagonal que corta a los 3 ejes en el 1. Bueno, pues ahí tenéis, podéis investigar y ver cómo puede ser la ecuación de un plano. Ya os he puesto ahí la ecuación de un plano. Por ejemplo, esto podría haber sido X más Y más Z igual a 1. A ver, me dice el apartado B, me dice un punto. Bueno, una cosa, para mí un plano va a ser un objeto en 2 dimensiones, ¿vale? Y un punto va a ser un objeto en 0 dimensiones, o sea, un punto es esto. Hay libros que definen el punto como la intersección de dos rectas. Se intersecan en un punto, ahí, ¿vale? Es un objeto que no debería tener grosor ni nada parecido. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande, si yo quiero poner un punto, por ejemplo, pongo este punto, pues tiene cierto grosor. Lo que pasa es que, claro, lo tiene que tener para poder verlo, pero en principio no debería tener grosor. Fijaos que lo he colocado en el eje de coordenadas y me han salido sus coordenadas. La X es 2 y la Y es 1. El punto podía haber estado flotando. Mirad, me lo he puesto aquí. Este punto es este punto, ¿vale? También podría haber estado flotando en el espacio. Mirad, en cuanto lo pongo flotando en el espacio, le salen 3 coordenadas. La X, la Y y la altura, que es la Z. Bueno, a ver. Un punto, una recta. Bueno, pues podríamos decir que una recta es una sucesión de puntos muy juntitos todos. ¿Vale? Eso sería una recta. Sin embargo, esto sería lo que llamaríamos genéricamente una curva. Las rectas son autosemejantes, cambian siempre de la misma manera. Eso ya lo veremos en otros vídeos. Vale, además fijaos, esto me va a servir, el apartado D me dice que ¿qué es un semiplano? Pues un semiplano es un trocito de plano. O sea, si yo tengo un plano, acordaos que los planos son infinitos, y lo corto por una recta, este trocito que queda aquí, bueno, que sería infinito, pero infinito hacia este lado, es lo que se llama un semiplano, ¿vale? Y de la misma manera,
el apartado E pone una semirrecta. Bueno, pues si una recta es así, que por cierto es infinita hacia ambos lados, si yo tomo un punto y solamente marco esta distancia, esta parte de la recta, esto sería una semirrecta. Mientras que toda la recta entera, pues es propiamente una recta. Un segmento de recta, en el apartado F, me dice un segmento de recta. Bueno, un segmento de recta lo vamos a utilizar muchísimo, es una cosa así, y le vamos a poner bordes o fronteras o límites, ¿vale? Para indicar que esto ya no es infinito. Va desde el punto A al punto B, ya no es infinito, es un trocito de recta, ¿vale? G, punto exterior a una recta. Bueno, quizás deberíamos empezar diciendo que si yo pongo un punto aquí, ese punto A pertenece a la recta, es un punto de la recta, y por lo tanto cualquier punto que no esté sobre la recta es un punto exterior. Da igual que esté por encima o que esté por debajo, este es un punto exterior a la recta, ¿vale? No la toca. Rectas paralelas. Bueno, pues rectas paralelas, este es el apartado H, son esas rectas que por mucho que las prolongue, no se van a encontrar nunca. Si esta recta se llama R y esta recta se llama S, matemáticamente decir que R es paralelo a S se pone así, dos líneas verticales, así. Es mucho más corto, mucho más rápido, es como un símbolo. R es paralelo a S. Rectas secantes. Bueno, rectas secantes son las rectas que se cortan. O sea, las que no son paralelas. Son rectas que se cortan. Por ejemplo, estas rectas son secantes. Y hay un tipo especial de recta secante que me lo están preguntando aquí, que dice rectas perpendiculares. Estas dos rectas, la recta R y la recta S, son perpendiculares si forman aquí 90 grados. Porque si forman aquí 90 grados, entonces todos son de 90. ¿Vale? Y entonces yo diría que R es perpendicular a S. Y eso en matemáticas se pone así, con una T mayúscula invertida. R es perpendicular a S. Una cosa importante, todas las rectas que son perpendiculares son secantes, pero no todas las rectas secantes son perpendiculares. ¿Vale? Me lo van a preguntar ahora. Vale, vamos a ver. El ejercicio 2 dice, decir si es verdadero o falso y por qué. Pues vamos a ir poniendo aquí. Todas las rectas secantes son rectas perpendiculares. Falso. Acabo de decirlo aquí. Estas dos rectas son secantes y no forman 90 grados. Sí que pasa una cosa que tenemos que recordar. Este ángulo de aquí va a ser igual que este de aquí. Y este ángulo obtuso de aquí va a ser igual que este ángulo obtuso de aquí. He utilizado letras griegas. Alfa. Se usan muchísimo para ángulos. Y beta, que es una especie de B así prolongada. ¿Vale? O sea, la primera es falsa. B. Todas las rectas perpendiculares son rectas secantes, verdadera, porque dos rectas perpendiculares se van a cortar y por lo tanto son secantes. Apartado C. Por un punto exterior a una recta solo se puede trazar otra recta que sea paralela a la primera. Pues, que me perdone Riemann, pero sí. En el plano de la pizarra, sí. Yo tengo un punto exterior a una recta y por aquí solamente puedo trazar una recta que sea paralela a esta. Cualquier otra recta que quiera trazar acabará cortándola. Solo hay una paralela. Vamos a poner aquí en la pizarra. ¿Por qué digo en la pizarra? Pues porque hay otras geometrías, por ejemplo en la geometría de la esfera, los meridianos, todos entendemos que los meridianos son paralelos y sin embargo todos se cortan en los polos. O sea, son rectas paralelas que se cortan, ¿vale? Y en una geometría hiperbólica ya no me meto. A, B, C, D. Eso el que lo quiere buscar, que lo busque. Geometría
quiere ampliar, hiperbólica. Vale, que vea cómo se pueden trazar rectas paralelas en una geometría hiperbólica. Esta geometría que he puesto aquí es una geometría esférica. Y en la geometría esférica todas las paralelas se cortan en los polos. La geometría esférica la estudió un señor que se llamaba Riemann. La geometría hiperbólica hay varios, Lobachevsky, Minkowski, que además desarrollan una matemática y una geometría sobre la que se basa luego Einstein, nada menos, para utilizar esta geometría como base de su teoría de la relatividad. O sea, son cosas realmente interesantes. Todas las rectas que cortan a un plano son perpendiculares a ese plano. Pues evidentemente no. Mirad, el GeoGebra de antes. Yo tengo aquí un plano. No sé si os dais cuenta que los ejes cortan al plano y los ejes son rectas y no son perpendiculares al plano, porque para que una recta sea perpendicular a un plano tiene que formar 90 grados con él. Y mirad, si lo pongo así de canto, se ve que no forman 90 grados. ¿De acuerdo? Tendrían que formar 90 grados. Por ejemplo, este plano que puse al comienzo, vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo en color rojo y que sea muy opaco para que se vea bien. Este plano con el eje Z sí que es perpendicular. El eje Z es perpendicular al plano en color rojo. Pero el plano en color azul no es cortado por 3 rectas en este dibujo y ninguna es perpendicular a él. Luego lo que me están diciendo aquí es falso. ¿Todas las rectas que cortan un plano son perpendiculares al plano? No, no todas. Falso. Y el apartado E. 2 rectas pueden ser paralelas y secantes a la vez. En la pizarra, en el plano de la pizarra, no. El plano de la pizarra tiene nombre, ¿eh? Se llama plano euclídeo, porque lo inventó un señor, un griego, hace 1400, no digo que más. Ahora luego buscamos a Euclides. Lo inventó Euclides. Vamos a buscarlo. A ver. O sea, en la pizarra, 2 rectas o son paralelas o son secantes. No hay término medio. Vamos a buscar a Euclides, a ver. No recuerdo ahora cuándo vivió. No sé si en el siglo II o III antes de Cristo. Miradlo, efectivamente. Nació en el 325 y murió en el 265. O sea, estamos ahí en el siglo II antes de Cristo. ¿Vale? Y se le conoce como el padre de la geometría. Nada menos, ¿eh? Vale. Pues ya está. 3. En el apartado, el ejercicio 3 dice: busca en internet información de los siguientes personajes. Bueno, de esto, hacedlo vosotros, por favor. Pitágoras, la escuela pitagórica, es una escuela, no se sabe realmente si Pitágoras existió o es una especie de abstracción de su propia escuela, pero sí que tenéis que conocer, leed su vida, es interesante, la vida que dicen que tuvo, y que sí que es, por favor, muy importante el teorema de Pitágoras. Esta también es la base de la geometría, yo diría, de la ciencia fundamental, el teorema de Pitágoras, y parece un juego, una tontuna. Dice que si tenemos un triángulo rectángulo, ya sabéis que un triángulo rectángulo es el que tiene 90 grados. Entonces a los lados que tocan el ángulo de 90 se les llama catetos y a este ángulo se le llama hipotenusa. Y ocurre que si elevo la hipotenusa al cuadrado, me sale lo mismo que si elevo los catetos al cuadrado y los sumo. Este también es una de las bases de la teoría de la relatividad, para calcular una cosa que se llama intervalo relativista, y eso, pues, al que le interese que lo mire. Euclides, el padre de la geometría, lo hemos abierto antes, buscadlo en internet. Euclides se preocupó mucho por hacer de la geometría algo sólido, entonces inventó la geometría. Inventó un sistema en el que, partiendo de unas verdades absolutas incuestionables que se llamaban axiomas, se podían deducir una especie de verdades secundarias que eran llamadas teoremas, de los cuales podíamos deducir una serie de conclusiones que son llamados corolarios, y si estas deducciones son correctas, si esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, y así
vamos haciendo crecer las matemáticas. Por ejemplo, uno de los teoremas podría ser que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿vale? Y podemos utilizar eso para desarrollar otra serie de verdades. Este sistema de axioma, teorema y conclusión o corolario es el que hace crecer a las matemáticas. De hecho, hay una definición que no recuerdo ahora de quién es, ahora la buscamos, que dice que un matemático es una persona especializada en convertir café en teoremas. O sea, el matemático está tomando café y le van saliendo los teoremas. Bueno, yo como tomo té, pues el café me sube la tensión, no puedo tomar café. Y tomo té desteinado. A ver, eso que he dicho antes, un matemático. Vamos a quitar aquí a Euclides. Un matemático convierte... Mira, ahí estaba. Convierte café en teoremas. ¿Y esto quién lo dijo? Una frase del matemático húngaro Alfred Renyi. Pues mira, yo no lo sabía. Sí que conocía la frase, pero un matemático es una máquina que transforma café en teoremas. Bueno. El apartado C, Eratóstenes de Cirene. Espero que este sí que lo hayáis buscado, porque Eratóstenes, que vivió también en el siglo 3 o 4, Eratóstenes de Cirene, vivió en el siglo 3 o 4 antes de Cristo y fue capaz de medir el radio de la Tierra usando la sombra de su bastón. Y acertó en la medida. Para que luego vengan los terraplanistas a decir tonterías. Ay, Dios mío. Eratóstenes de Cirene. Ahí le tenemos. Wikipedia. Pues leed cómo consiguió. Mirad, aquí está explicado cómo consiguió averiguar el radio terrestre con la sombra de su bastón. A lo mejor algún vídeo sobre ello, ¿no? Pero vamos, la idea fundamental es que si la Tierra es curva y los rayos del Sol, como el Sol está tan lejos, los rayos vienen muy paralelos, un bastón aquí hace una sombra más corta que si el mismo bastón con la misma altura, está puesto más al norte. Y entonces esto se puede relacionar, ahí lo tenéis, con el radio terrestre. ¿Vale? Y por semejanza de triángulos puede calcular el radio de la Tierra con la sombra de su bastón. Eso es lo que hace que los matemáticos sean tan especiales. Pueden hacer cosas que parecen imposibles y que la mayoría de la gente no sabe hacer. Bueno, y por eso se les ha perseguido también, y se les ha metido en la cárcel, y en fin. Arquímedes, otro señor cuya vida hay que conocer. Arquímedes es el gran inventor de todo. Es el gran inventor de todo. Buscadle en internet, inventó un montonazo de cosas, fue a medio camino de ingeniero, matemático. El famoso teorema de Arquímedes, o principio de Arquímedes más bien, ¿no? Sobre la flotabilidad de los cuerpos. Inventó un tornillo sin fin para subir agua a la altura que uno quisiera. En fin, y luego una serie de leyendas que no se sabe si son verdad o no del todo. Por ejemplo, él vivía en Siracusa y los romanos, Siracusa es una ciudad costera, los romanos sitiaron Siracusa con naves de guerra y él fue capaz con una serie de artilugios de hacer volcar las naves. Dicen que fabricó unos escudos cóncavos con los que concentraba la luz del sol e hizo arder las naves, en fin, una cosa realmente maravillosa. Busca su vida. Lo mataron también, lo mató un soldado, eso dice mucho. A ver, Arquímedes, buscadlo y leedlo, por favor. Y no sé si os dais cuenta que he basado la geometría en 4 griegos de hace 2300 años, ¿eh? Bueno, pues ahí está. El ejercicio 4 dice: investiga y qué es y cómo se dibuja la mediatriz de un segmento. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que la mediatriz de un segmento, si yo tengo un segmento, la mediatriz es, primero encuentro el punto medio y luego trazo la recta perpendicular, 90 grados. O sea que la mediatriz es la recta perpendicular, os acordáis del símbolo, a un segmento por su
punto medio. Y esto se puede hacer muy fácilmente con un compás. Vamos a ver, lo tenía por aquí abierto GeoGebra, ahí está. Vamos a cerrar de momento la vista gráfica y voy a quitar este punto también. Vamos a quitarlo, suprimir. Y si le dais ahora aquí, botón derecha, podemos ocultar los ejes y la cuadrícula. Y vamos a poner un segmento cualquiera. Quiero dibujar su mediatriz. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo un círculo y trazo con este centro y este radio un círculo, y con este centro y este otro radio un círculo. Lo bueno de este dibujo es que puedo hacer zoom con la bola del ratón y así no se me escapa. Una cosa, si queréis ahora mover el dibujo, iros ahí a la flecha y ahora lo podéis mover. Entonces, si os fijáis, estos dos círculos se han cortado ahí y ahí. Entonces ahora, uy, que no le di, ahí está. Puedo dibujar una recta. Bueno, veis que GeoGebra en ese triangulito rojo se despliegan un montón de menús. Mirad, recta, que pasa por aquí. Bueno, pues esta recta que acabo de dibujar y que voy a poner en otro color, porque es la recta más importante de lo que estoy contando, esa recta es precisamente la mediatriz. Y si lo medís, corta el segmento en dos partes iguales y es perpendicular a él. Y como lo he dibujado con regla y compás, por cierto, a las figuras que sirven para construir otra, se le ponen siempre líneas así a rayitas. Y vamos a copiar el estilo de esta en esa. Vale. Mirad que está bien hecho, porque si yo ahora muevo el segmento, la mediatriz se mueve con el segmento. O sea que no vale, estaría mal hecho dibujar una mediatriz en GeoGebra a ojo, ¿no? Y decir, bueno, a ojo, por ahí. Está mal hecho porque si yo ahora muevo el segmento, la mediatriz no se mueve. ¿Lo veis? Sin embargo aquí, como se lo he explicado, le he explicado a GeoGebra cómo se dibuja la mediatriz, muevo el segmento y la mediatriz sigue siendo mediatriz. O sea, es una recta perpendicular que pasa por la mitad del segmento. La bisectriz de un ángulo. Esto, por favor, lo podéis buscar en Wikipedia, bisectriz. Si en Wikipedia ponéis bisectriz, os va a decir perfectamente lo que es y tenéis que aprender a investigar. Bisectriz, semirrecta que parte del vértice de un ángulo, lo divide en dos partes iguales. Bueno, pues mira que Wikipedia... De hecho, mira, me está diciendo hasta cómo se dibuja, ¿lo veis? Trazo un arco, en los puntos de corte trazo dos arcos que me determinan dos puntos, que eso es la recta. Y esa recta bisectriz, bueno, como GeoGebra lo está explicando, ya no lo voy a hacer yo como Wikipedia lo está explicando, ya no lo voy a hacer yo en GeoGebra. Si tengo un ángulo, la bisectriz es la recta que lo corta en dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Aquí me queda un poco mal, pero bueno. El ejercicio 5 me dice que explique. A ver. ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué es un ángulo obtuso? ¿Y qué es un ángulo llano? Bueno, pues el ángulo agudo, un ángulo es agudo. Por cierto, vamos a utilizar ángulo en matemáticas. Se suele simbolizar con una A con un tejadito, ¿vale? Entonces, si el ángulo es más pequeño que 90, es agudo, ¿vale? Entonces, esto es un ángulo agudo, alfa. Ahora me dice, un ángulo recto. Bueno, pues el ángulo recto, por definición, ese ángulo vale 90. Y entonces, lo que tengo son dos rectas perpendiculares, ahí está 90. Por cierto, hay tres formas de simbolizar el ángulo de 90. Una es poner un cuadradito, la otra es poner un arco con un punto, y la otra es la más clásica, que es poner un arco y decir 90 grados. ¿Vale? El C dice ángulo obtuso. Bueno, pues el ángulo obtuso es un ángulo más grande que 90, es un ángulo así de abierto. ¿Vale? Y el apartado de ángulo llano. Bueno, pues el ángulo llano es un ángulo que parece una recta. Lo que pasa es que realmente ahí tiene, digamos, este punto
he abierto tanto el ángulo que se ha convertido en una recta. El ángulo llano vale 180 grados. ¿Por qué? Porque si os fijáis, es la suma de dos ángulos rectos. Y 90 más 90 es 180. ¿Vale? El ejercicio 6 dice investiga y explica que tienen que cumplir dos ángulos para ser complementarios. Vamos a ver. Ángulos complementarios. Pues lo mismo que lo que decía antes. Abrid GeoGebra y le ponéis aquí ángulos complementarios. Bueno, y os lo va a explicar. Los ángulos complementarios son aquellos cuyas medidas suman 90 grados. O sea que son los que suman 90 grados. O sea, alfa y beta son complementarios si voy, los sumo y me sale 90 grados. Por ejemplo, 30 y 60. 10 y... y 90 no. 10 y 80. ¿Vale? 45 y 45. Dan 90, ¿no? Vale. Ángulos suplementarios. Pues lo mismo, buscadlo en GeoGebra y os pondrá que son aquellos que si los sumáis dan 180. Por ejemplo, 150 y 30. Yo que sé, 10 y 170. Y también 90 con 90. 90 es su propio suplementario. Y 45 es su propio complementario. ¿Vale? Porque si sumo 90 y 90 me da 180. Vale. El último ejercicio es el 7. Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y si son falsas, corrígelas. Vamos a ver. Dos ángulos suplementarios suman 360 grados. Pues falso. Habría que decir que lo que suman son 180 grados. Lo hemos visto en el ejercicio anterior. Apartado B. El ángulo de 90 grados es su propio suplementario. No, falso. El ángulo de 90 es su propio, o sea, el ángulo de 90 grados es su propio complementario. Uy, qué demonios, me he equivocado. Estaba pensando en 45. Esperad, que es cierto. Esto es verdad. Esto es verdad. Es su propio suplementario. Es correcto. ¿Por qué? Porque 90 más 90 dan 180. De acuerdo. Es correcto. El apartado C. El ángulo de 30 es su propio complementario. Eso sí que es falso. Porque si fuera su propio complementario, al sumar 30 más 30 me debería dar 90 y solo me da 60. Luego no. El que es su propio complementario es 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 más 45 es 90, que era con el que yo me estaba confundiendo en el apartado B. Apartado D. Dos ángulos complementarios no pueden ser iguales. Falso. Acabo de hacerlo. 45 y 45 son complementarios y son iguales. Y el apartado E. El ángulo suplementario de un ángulo agudo es un ángulo obtuso. Pues cierto. ¿Por qué? Si un ángulo llano, sabemos que dos ángulos son suplementarios y suman a un ángulo llano, ¿no? O sea que si esto es alfa, lo que le falta para llegar a 180 es beta. Y evidentemente alfa es agudo y beta, si lo miráis, es obtuso. Hay un caso extremo que es que ambos valgan 90 grados y en ese caso los dos serán rectos. Pero a mí me dicen que el ángulo suplementario de un agudo es obtuso y eso es cierto. Bueno, espero que todo esto haya quedado claro y que os deis cuenta que la geometría puede ser muy interesante y súper divertida. Y por favor, instalad GeoGebra, instaladlo y tratad de hacer estos dibujos en GeoGebra.